Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, el siguiente comentario ha estado de actualidad en esta semana. Dice así, comillas, cuando los principios desaparecen, los reemplaza la traición. Ahora la nota editorial. Lo cierto es que Venezuela no tiene oposición, o mejor dicho, no cuenta con una fuerza que constituya un verdadero contrapeso del poder, que actúe con diligencia, con eficacia, con sentido de responsabilidad. Porque lo que se conoce con el nombre de oposición en el país es una fuerza inorgánica, incoherente, sin proyecto de nación, sin liderazgo y sin orientación política. La oposición venezolana es atípica en el sentido de que carece de sustentabilidad, ya que no tiene principios, por eso da bandazos a cada momento, por eso incurre sistemáticamente en errores, por eso exhibe una increíble incapacidad para la autocrítica. En concreto, la oposición que actúa en el país es la negación de lo que significa este concepto político. Está claro que el gobierno incurre en errores y aplica políticas equivocadas, pero también está claro que por carecer de una posición seria, coherente, responsable, esos errores cuentan de antemano con una suerte de impunidad que revierte contra el interés público y la sana conducción de la nación. Cuando existe una posición idónea y apta para cuestionar las desviaciones del gobierno del poder, es posible superar estas y enmendar rumbos. Cuando no es así, la crisis se profundiza como pasa actualmente en nuestro país. Digo estas cosas por la situación que atravesamos los venezolanos. No me remontaré mucho en el análisis del pasado. Solo me interesa la etapa de gobierno de Nicolás Maduro. Durante este lapso el papel de la oposición ha sido funesto. No ha hecho otra cosa que estimular la subversión, trabajar para derrocar a quien fue electo democráticamente por una mayoría de compatriotas. La violencia ha sido el signo de la gestión opositora durante el tiempo que Maduro lleva en Miraflores. La obsesión opositora no ha estado orientada a denunciar errores y fallas de la gestión oficial, sino a derrocar al jefe del Estado, apelando a las prácticas antidemocráticas más oprobiosas, recurriendo a la ayuda extranjera como nunca antes había sucedido, instrumentando todas las formas de violencia para colapsar al gobierno, tanto en el terreno económico como en el político. Ya con la guarimba del año 2014 se vio que los últimos escrúpulos cívicos habían desaparecido de la dirección opositora, cuando asumió la violencia descaradamente, provocando la muerte de decenas de compatriotas y afectando bienes públicos y privados. Ahora Venezuela vive un nuevo coletazo de esa violencia, más agresivo y funesto. Con la bandera de reclamar la celebración de elecciones, la oposición mantiene en la calle una política insurreccional criminal que arroja un saldo terrible de muertes y heridos, de millones de bolívares en pérdidas económicas que afectan a pequeños empresarios y comerciantes cuyos negocios y empresas han sido salvajemente saqueados. Ahora bien, resulta que cuando el gobierno que preside Maduro anuncia la elección para una constituyente ajustada a lo que pauta la Constitución y plantea que la elección de gobernadores se efectúe este mismo año, la oposición, sus líderes, rechazan la propuesta formulada ante el Consejo Supremo Electoral. La descalifican totalmente y de manera insólita dicen que lo que procede, lo que ellos quieren es la destitución del presidente Maduro, que éste se vaya sin importarles para nada el origen popular de su mandato y lo que dispone la Constitución en cuanto al ejercicio del periodo presidencial. A los dirigentes de la oposición no les importa que el país colapse, que se caotice, que los venezolanos nos matemos. Para desgracia de todos, es esa la oposición que tenemos. Una pausa y al regresar entrevistaré a Tariq William Saab, defensor del pueblo.
Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado hoy, Tarek William Saab, defensor del pueblo. Tiene muchas cosas que decir. Vamos a comenzar, William, Tarek Saab. Muchas gracias, José Amigo. Vicente. Bienvenido al programa. Muchas gracias y de verdad Vamos a siempre comenzar un con lo honor. siguiente. Uno observa que hay un acoso a las instituciones. Hay una especie de novedad, que es presionar con la violencia de la calle a las instituciones, tratando de doblegarlas, de que se entreguen, de que cambien su posición institucional. Eso es sumamente grave en una democracia, en un Estado de Derecho. Y precisamente una de las instituciones más acosadas en este momento es la Defensoría del Pueblo, que tú representas. ¿Cómo explicar esto, no solamente ante el país, sino ante el mundo? Bueno, sí, agradezco que hayamos empezado por esa visión institucional tan importante de nosotros que hemos mantenido una postura no violenta, pacífica, que hemos compartido contigo luchas en los años 70, 80, 90, pues, iniciándonos nosotros en los comités de defensa de derechos humanos de la época. Eso no ha variado, más bien hemos querido fortalecer esa postura. Y evidentemente que cuando tú haces una cronología de lo ocurrido entre abril y mayo, sobre el tema que tú introduces en el programa, se observa que hubo un sector al cual no voy a calificar, no entro en este tipo de debates muchas veces subalternos, que creyó, que intuyó, que percibió que haciendo ese tipo de acciones, donde por cierto el saldo final ha sido terrible en el sentido que nuestro propio funcionariado, que por cierto rinde un balance extraordinario, José Vicente, entre abril y mayo, 2.000 acciones defensoriales en pro de todos estos temas que estamos abordando, de la paz, de la no violencia, de atención a víctimas, de denunciantes peticionarios en el marco de las manifestaciones. Pero 2 sedes 100% destruidas, las de Maracaibo y Valencia, y 6 parcialmente destruidas. O sea que no es solo el asedio al que tú mencionas institucional de carácter beligerante o belicista en la palabra, contra el titular de la institución que es mi persona, sino también contra los funcionarios. Sí, el asedio físico, directo. Directo. Directo porque un día sí, un día no, durante abril y parte de mayo, un sector pues de la político venezolano creyó o entendió, yo digo erróneamente a esta fecha, que por esa vía podían, en el caso que nos ocupa, propiciar que en mi caso, como presidente del Poder Ciudadano, sabes que tengo esa doble función, presido uno de los 5 poderes públicos nacionales, nosotros podíamos, es mi interpretación, o sea, mi interpretación personal, tú podrás polemizar conmigo. Por ejemplo, creyeron que se podía ahí dar un golpe de Estado institucional tan de moda en los últimos años de América Latina. Te pongo 2 ejemplos, Honduras, Paraguay. Y yo he dicho hoy, por cierto, en estos días, que presentamos el informe en defensa de la paz y por la verdad, de más de 100 páginas, que la Defensoría del Pueblo es una institución primero para la mediación, para la concordia, para la no violencia, para el diálogo, pero no para ni golpes militares ni golpes de Estado institucionales. Entonces yo creo que un poco el fortalecimiento de esta institución que tiene un gran perfil, tú lo sabes, José Vicente, sí, lo hemos hablado, la Defensoría ha recobrado y ha proyectado un altísimo perfil en estos 2 años y medio, pero ¿en favor de qué? Del ciudadano, de la democracia, del Estado de Derecho y de esa institucionalidad a la cual tú me has hecho referencia. Tú presentaste en el curso de la semana un informe titulado En defensa de la paz y de la verdad. Correcto. ¿Cómo lo puedes resumir aquí? Sí, claro, son más de 100 páginas, están por cierto lo más protuberante, claro, lo más significativo. Mira, primero que nosotros no quisimos presentar una lista de cifras, que se viera como una especie de listado necrofílico. Es una manera de enmascarar la verdad. Correcto. Fíjate que sabia tu palabra en ese sentido, puesto que hemos querido darle ese nombre, en defensa de la paz y por la verdad.
Entonces, no es un listado necrofílico de cifras amontonadas, sino es el contexto de lo que ha ocurrido, cómo, cuándo. Ahí se habla de detenidos, obviamente, donde hay imputados, de nombres. Y fíjate el desglose. ¿Qué elementos importantes hay en el desglose? Exacto. Hasta este momento en que estamos tú y yo conversando, Claro. pues esto puede variar, pero hasta este momento en que tú y yo estamos conversando, nosotros, lamentablemente, mis condolencias a todos los familiares de las víctimas. Es lo primero que tengo que decirte. Mi dolor profundo, mira, créeme, cada venezolano que cae por estas circunstancias nos produce luto, y se nos oprime, digamos, el alma, porque, bueno, es una vida cegada que se va, en mi criterio, porque no ha congeniado el diálogo, el entendimiento y la concordia, que es una palabra clave. Entonces, fíjate, Por cierto, 52. Por Sí. cierto, así no te ve la oposición. La oposición te ve como una persona deshumanizada, Imagínate. como un burócrata más. Terrible. ¿no? Bueno, porque yo creo que es ahora que me ven así según el interés que te mencioné. Porque da la casualidad que durante todo el 2015, durante todo el 2016, durante estos 3 primeros meses del 2017, hacían apologías al trabajo de Tarek William Saab. Y eso está registrado en declaraciones, en las redes sociales. Esa dirigencia que tú señalas que ahora dice eso, entonces durante el año 2015, 2016 y parte del 2017, yo diría hasta el 1 de abril de este año, refería, no voy a decir halagos no voy a hablar aquí de halagos, pero refería que el trabajo de la Defensoría era equilibrado, era institucional, era en pro de los derechos humanos y era dialogante. Ahora, ¿qué pasa? Hasta el momento en que se dieron cuenta de que Allá tú no voy. participabas en un golpe de Estado. Correcto. Ocurre entonces, por eso es interesante como tú introduces el programa, ocurre el tema de ver en Tarek William Saab la figura para usarla como apalancamiento supuestamente de un golpe de Estado institucional, que eso era lo que estaba de fondo. Golpear a otro poder público. Yo no fui electo para decapitar o implosionar a otro poder público. En este caso el TCJ. Ese no fue el mandato que a mí se me dio. Porque un hecho como ese hubiese en este momento, es mi apreciación, llevado a una conflagración interna de este país, porque es un golpe de Estado institucional. Y Venezuela no es Honduras, Venezuela no es Paraguay. Ese tipo de ensayos no es conveniente para el país. Más bien, yo creo que la institución que yo represento y el Poder Ciudadano, en base a mi titularidad, ha evitado una deshumanización del conflicto político en el país, una violencia y todo lo que tú has señalado como antivalor. Es decir, entonces no puede ser que cuando tú hacías tu trabajo de atención, por cierto, a toda esa dirigencia, a sus familiares, algunos privados de libertad, otros por mediaciones propias de lo que es mi talante democrático, revolucionario, ¿sabes? De atenderlos a todos sin excepción. Entonces, claro, se vuelcan en el momento en que tú señalas, bueno, mira, aquí está la figura de Tarek William Saab para dar la estocada del golpe de Estado institucional, habida cuenta que el golpe militar no tiene, vamos a decir, no tiene público, no tiene asidero. Yo creo que los dos golpes son terribles. Entonces, ¿qué se impone? Esto que hemos hecho. Volvamos al informe, pues. Allá voy, esto que hemos hecho. Primero, es totalmente condenable, en primer lugar, el uso de la violencia distorsionada de la manifestación pacífica para dirimir un conflicto, como es condenable en casos totalmente repudiables, pero que yo considero puntuales y debe individualizarse, como en efecto lo ha hecho la Defensoría, de funcionarios tanto policiales, militares o de cualquier otro orden que violen derechos humanos por el uso indebido de su arma o de su estado como funcionario policial. Yo siempre he hablado del uso diferenciado, progresivo y proporcional de la fuerza. Eso tiene una norma. Entonces, en ese sentido, fíjate, de la cifra de 52 lamentablemente fallecidos en el contexto de las protestas, que incluye barricadas, disparos de edificios, crímenes de odio, etcétera, 10 casos, según las cifras que hemos ido nosotros procesando en el sistema de justicia, son atribuibles a participación de funcionarios de la PNB, policías estatales, policías municipales y en 3 casos de la Guardia Nacional Bolivariana. En todos hay
digamos, no solo órdenes de aprehensión e imputaciones, sino actuación del sistema de justicia. Interesante, sí, 10 de los 50, pero interesante, José Vicente, en lo que tú y yo trabajábamos los años, en el caso tuyo de los 60, en el caso mío 70, 80 y 90. En el pasado, uno como activista de derechos humanos, estos casos los presentaba ante un tribunal, ante una fiscalía, y no se movía nada, porque la impunidad reinaba. Era intocable un policía, si sea municipal, estatal, porque la averiguación de nudo hecho era el antejuicio de mérito que paraba cualquier investigación, así tú mataras serialmente. Ahora yo creo que tenemos que hacer este otro desglose. Fíjate, hay 5 estados, José Vicente, y es motivo de preocupación en el informe, donde se ha concentrado casi el 80% de los fallecidos en las protestas, que son, en este caso, Miranda, que son Lara, que son Táchira, que son Barinas y Carabobo. Es decir, de 23 estados más el Distrito Capital, en esos 5 estados se ha concentrado, escucha esto, el 80%, 40 fallecidos aproximadamente. Pero hay otro detalle interesante que nos debe llamar a la reflexión. 17 de estos venezolanos y venezolanas que nos duelen a todos, cayeron asesinados incluso por armas de fuego, cruzando barricadas, José Vicente, chocando contra escombros, otros que fueron tiroteados desde edificios, pero no estaban, que es lo que yo quiero destacar, ni siquiera cercanos o participando en manifestaciones. Eso lo dice el informe. Como también revela un detalle que para mí es fundamental decirlo en tu programa, por tu lucha compartida conmigo, que son los delitos de odio, los crímenes de odio. 3 ciudadanos venezolanos asesinados, entre ellos 2 civiles y un teniente retirado, producto de uno, en un caso terrible, una marcha progubernamental pasaba, un abogado, imagínate tú qué juramento habrá hecho en el derecho, lanza un botellón congelado para querer matar a uno de los que venían caminando en la marcha progubernamental y termina matando a una vecina inocente, como ocurrió con el caso del teniente retirado, que no solo conforme le cayeron a puños y patadas, lo acuchillan y luego le dan 2 balazos. Como también ocurrió en Lara, de otro caso de un joven que por su tendencia pro gobierno, se presume que fue por eso, fue secuestrado y apareció carbonizado. Pero hay otro detalle, 17, José Vicente, no solo el muchacho en Altamira que aparece perseguido, acuchillado y quemado, no solo él, 17 parecidos a él han sido entre abril y mayo atacados, golpeados, quemados, apuñaleados, apedreados, por lo que nosotros hemos dicho, los llamados crímenes o delitos de odio, que es por tu condición política o ideológica, por tu condición social, por tu tendencia religiosa, etc. Eso debe pararse en Venezuela. Incluso en el exterior ha ocurrido elementos nefastos como estos, porque esa no es la condición del venezolano. Reeditar lo que hicieron los nazis en Alemania, lo que hizo el fascismo en Chile. Por ejemplo, asediar enfermos en hospitales, en clínicas. Eso no se había visto en Venezuela. Yo recuerdo que, por ejemplo, tú lo debes recordar mejor que yo, el papá de Frei lo asediaron en una clínica en Chile posterior al golpe militar pinochetista. Eso fue en aquella época un escándalo mundial. Bueno, en Venezuela se está viendo eso, José Vicente. O sea, no respetar a una persona que ingrese enferma a una clínica o a un hospital por su condición política, en este caso afecta al gobierno. Yo he dicho, ni afecto al gobierno ni de oposición deben ser tratados con delitos de odio. Eso debe ser condenado, claro. Y para mí tiene que tener un protagonismo definitivamente en la vida venezolana, porque no es esa la vía de dirimir diferencias, de que porque tú seas o no chavista, porque aquel sea o no opositor o de la MUD, merezca ser acribillado, linchado, quemado, vituperiado. Oye, de verdad, quisimos colocar esto en el tablero, pero también, como te dije, los asesinados desde edificios, ahí tenemos la cifra. Sí. O sea, ¿cómo es eso que tú desde un edificio vas a dispararle a alguien que va transitando o caminando o en un viaducto como ocurrió en Mérida? Y obviamente allí hay 15 recomendaciones. Nosotros hemos hecho recomendaciones, yo quisiera presentártelas, José Vicente. Damos la pausa y a regresar. Muchas gracias. A la exposición. Gracias.
Estás viendo José Vicente Hoy. Una síntesis de esas conclusiones. Bueno, fíjate, yo quisiera empezar por la final de las recomendaciones. Fíjate, la Defensoría del Pueblo, y yo siento que las aguas van volviendo a su cauce. Luego de esa orgía de epítetos, de calificativos, de ofensas, de insultos que más bien rebajaron a quienes promovieron dicha campaña. Y agradezco tu solidaridad, siempre estuviste pendiente de nosotros, llamando, dando un aliento a ellos, pues porque creo que uno resiste eso por la dignidad moral que tenemos. En este sentido, yo he dicho que aparte que no tenemos rabo de paja de nada, uno en esta vida tiene ya su propia historia que habla por uno mismo. Así que fíjate, yo voy a empezar a reflejarte y quiero textualmente leer la recomendación número 15, que es el rol de esta Defensoría del Pueblo. No para estar a favor de uno u otro sector de carácter beligerante, todo lo contrario. Es para estar a favor, como Institución Nacional de los Derechos Humanos, del diálogo, de la concordia y la convivencia. Yo he dicho entonces, o he propuesto, recomendado, que la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, se ofrece, al igual que siempre, ante el Estado y a todos los actores de la República Bolivariana de Venezuela, como instancia de mediación legítima, para atender los puentes necesarios que promuevan el diálogo, la convivencia ciudadana, el entendimiento, la concordia y la tolerancia en la nación. Pero fíjate, si me permite brevemente, José Vicente, nosotros hemos exhortado a todos los sectores a que luego de estas experiencias volvamos al cauce de la alta política. La alta política se construye no solo entre iguales, entre contrarios, entre que piensan diferente. Yo presentando el informe decía, por experiencia que he vivido, nadie me la contó, o sea, uno ha conversado en la vida con actores y protagonistas, por ejemplo, de guerras civiles, con gente que ha estado en la guerra fratricida en Colombia, en Centroamérica. Me ha tocado incluso ser amigo de algunos de ellos, que ahora son pacifistas, ganados al diálogo y que participan de la vida política en sus sociedades. Pero voy más allá. Yo he estado en el Medio Oriente, como tú sabes, he conversado con actores en el Líbano, en Siria, ¿qué te puedo contar? En Palestina, en todos los territorios ocupados. ¿Y cuál es la experiencia que uno resume de esos países que han vivido décadas sumidos en la guerra fratricida? Que al final eso destruye, literalmente, destruye a una nación. No es que quede un saldo positivo porque un sector va a hacer tal o cual en la economía o tal sector va a poder gobernar. Eso crea destrucción, ingobernabilidad, destrucción del aparato absoluto de la economía y simplemente queda un despojo de nación porque empieza el reparto por territorio. Este estado es para aquel estado es para aquel, aquella frontera es para cual. Entonces yo he dicho que debemos volver a la política dialogante, pacífica, electoral. He saludado, José Vicente, debo decirlo, 2 eventos electorales que están en marcha. Uno de carácter nacional, que es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y otro de carácter regional, que tiene fecha, día, lugar y hora, 10 de diciembre del año 2017, que son las elecciones de gobernadores. Uno que ha estado en primarias, que ha competido en elecciones de gobernador, en el caso mío, en Anzoátegui en 2 oportunidades, sabe lo importante que significa para un estado, para una región, eso. Ahí está eso servido, ¿para qué? Para que vayamos al sufragio, al debate político, y es lo que la Defensoría quiere aupar y quiere saludar. Fíjate, yo tengo contacto, como tú sabes, con sectores del Estado, con el presidente como comandante en jefe, con los ministros, etcétera, pero también con diputados, con interlocutores de la oposición. Y te voy a decir algo, varios de ellos me han comunicado, me han dicho de una manera discreta, aquí no voy a revelar nombres de nada, que quieren participar, por ejemplo, en elecciones regionales de gobernadores, pero no saben, fíjate este dilema, ¿no? Pero no saben, entre comillas, ahora es una interpretación libre mía, si los van a autorizar a eso. Algo increíble. Entonces yo digo, bueno, reeditar el 2005, ya eso son decisiones políticas ahora, mira, que yo no me meto. Mira, Tare, eso que tú dices es muy importante, desde luego, porque es la búsqueda de erradicar la violencia y entronizar definitivamente una política de paz.
Pero hay un elemento muy importante también a considerar, y es que hay una gran impunidad en Venezuela. Tú has hecho un análisis de los delitos cometidos en estos últimos meses o últimas semanas. Sin embargo, la impresión que tiene el ciudadano en la calle es que la impunidad va a ser un elemento determinante para que no se sancione las responsabilidades del caso. ¿Qué puede hacer la Defensoría en esa dirección? Qué bien tu reflexión en tanto a que el informe que hemos presentado, pues que presenté el jueves pasado, que está a disposición de quienes ven tu programa en nuestra página web de la Defensoría, y ya es público, revela obviamente eso que tú dices. Yo por ejemplo veo con preocupación, José Vicente, los casos de funcionarios policiales, ¿verdad?, o cuerpos de seguridad del Estado involucrados en delitos de violaciones de derechos humanos están bajo los órganos de justicia. Ahí está en el informe. Pero yo he revelado, y por primera vez como un motivo de gran preocupación de nuestra institución, que al menos en 20 casos, José Vicente, solo en dos hay detenidos, que son personas que fallecieron por arma de fuego causada, queda la interrogante, ¿por quién? ¿Por quiénes? Hemos visto lamentablemente el uso de pistoleros, de francotiradores. Eso no puede ser que quede en la nada. Entonces estoy de acuerdo contigo totalmente en que debe haber justicia en todos y cada uno de los casos. En todos y cada uno de los casos, no solamente en donde pueda estar el Estado involucrado, repito, que tienen detenidos, que tienen imputados, que están presentando los órganos de justicia. ¿Qué va a pasar por ejemplo, con los crímenes de odio? Son delitos impunes, que una multitud mate a patadas, a cuchillazos y carbonice a un ser humano así a la libre. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que chocaron contra las barricadas y murieron? Exacto. O las tirotearon? Eso es muy importante. ¿Qué va a pasar? Yo creo que deben ser sancionados sus autores de manera ejemplar, y que el discurso de la barricada, de estar encapuchados, mira, yo fui dirigente estudiantil en el Tigre, en Mérida, presidí centro estudiantil, yo creo que ese no es un camino. Por ejemplo, mira, una de las recomendaciones, José Vicente, es de los niños. ¿Cómo se usan niños encapuchados y jóvenes para hacer manifestaciones? Esto no se había visto, creo que es inédito en el mundo, José Vicente. El uso de menores de edad, incluso de 7, de 8 años, al parecer indigentes también. Y yo he hecho ahí un llamado en este sentido. Rechazamos el uso indebido e ilegítimo de los niños, niñas y adolescentes en el curso de manifestaciones públicas. Ellos son sujetos plenos de derecho y según el artículo 78 constitucional, el Estado, la familia y la sociedad habrán de asegurar su protección integral, progresiva y su incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Este ejercicio en ningún momento debe poner en riesgo sus vidas ni su integridad física o psicológica, como se ha evidenciado durante los meses de abril y mayo. Entonces, yo estoy haciendo un llamado, un exhorto al país. Hay que detener eso. Quien manifieste, obviamente, con su madurez, siendo un adulto, debe hacerlo según mi criterio, no en el anonimato. El anonimato es totalmente prohibitivo. No debe hacerse así. Debe hacerse en términos que la Constitución establece. Pero hay un detalle que siempre ha sido, por cierto, una preocupación tuya y mía en relación a la actuación de los cuerpos de seguridad. Hemos sido en esto muy profesionales, muy institucionales. Hemos instado a los cuerpos de seguridad, policías y militares para que cumplan con su función de proteger los derechos humanos de las personas que participan en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas y sin armas, así como en la sociedad en general, manteniendo el estricto apego a los estándares internacionales y nacionales respecto del uso progresivo, proporcional y diferenciado de la fuerza. Hemos hecho igualmente llamados a directores y supervisores de las unidades o direcciones policiales y militares. ¿Para qué? Para el control de orden público, que realicen de manera regular inspecciones detalladas de los equipos, de los funcionarios que participan, sean policiales o militares, que sean seleccionados para intervenir en este tipo de manifestaciones y reuniones, para asegurar, primero, que no portan ni ocultan equipos y materiales que se encuentren prohibidos. En lo personal, yo he saludado el llamado que hizo el ciudadano presidente de la República como jefe de Estado, Nicolás Maduro, de prohibir incluso el uso de escopetas con perdigones. Eso debe entenderse en líneas generales
no solo a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, pero voy más allá, a las policías estadales y municipales. Te termino en esta idea. Yo he hecho un fuerte llamado el día domingo pasado, en el caso de un paisano nuestro, César Pereira, fallecido lamentablemente en el municipio de Urbaneja Lechería. Allí hubo un dispositivo que era solo de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. De manera intempestiva apareció una patrulla con 4 funcionarios de la policía de Anzoátegui. Uno de ellos disparó una escopeta. Según experticia, según la escena del crimen, etcétera, todo lo que se recabó por parte de los órganos competentes, incluyendo la Defensoría, nosotros en ese momento, José Vicente, dijimos, este funcionario, el solo hecho de aparecer sin que tuviese que estar allí, debería ser, 1, desincorporado a su cargo, 2, puesto a la orden de las autoridades. En efecto ocurrió y está imputado por ese delito. Es decir, cuidar todas estas formas y obviamente... Es muy importante la sanción de la violación de derechos humanos por parte de la autoridad. Pero también hay un nivel donde debe existir también sanción, que es el comportamiento de civiles que instigan directamente el crimen. Totalmente. ¿No? Que llaman a la violencia descaradamente, que desafían todas las normas civilizadas y que realmente gozan de impunidad absoluta en el país. Bueno, fíjate que la primera recomendación que hace la Defensoría, la primera, y te la leí aquí, pues la resumí, fue exhortado a todos los sectores del país a que su objetivo y derecho sean reivindicados empleando métodos y estrategias legítimas y constitucionales. Y hemos observado cómo se ha violentado el derecho de los demás al agredir y asesinar a otra persona, dañar bienes, muebles e inmuebles, obstaculizar el tránsito y la posibilidad de que las personas acudan a su centro de salud, educativos, laborales, al utilizar armas industrializadas o armas caseras, ¿verdad? Igualmente piedras, tubos, palos, artefactos incendiarios o explosivos, en muchos de los casos utilizando el anonimato a través de rostro cubierto, etcétera, etcétera. Esa es, fíjate, la primera de las recomendaciones. Ahora, debemos todos condenar ese hecho y obviamente yo te decía, los órganos de justicia deberán evaluar, así como se ha evaluado estos casos que hemos mencionado, todo sin ningún tipo de excepción. Ahora fíjate una cosa, Tarek. Vamos a dejar esto a un lado. Yo te pregunto, ¿cómo salir del laberinto de la violencia en que estamos? ¿Cómo salir? No, yo creo que la única fórmula es el diálogo. Tú eres partidario del diálogo, representas una institución que está creada para el diálogo, precisamente como lo dijiste al inicio del programa. Bueno, ¿cómo viabilizarlo? ¿Cómo lograr que un sector del país renuente, que rechaza abiertamente el diálogo, acceda definitivamente a esta práctica? Mira, yo creo que hay que observar a estas alturas, luego de estos 60 días, en que ha sido oportuno, yo creo que fue contundente, de mucho impacto, así lo he observado por todo lo que amigos, colegas, incluso gente vinculada a sectores, vamos a decirlo así, oposición de todo signo, pues, de esa presentación que hicimos el día jueves. Ese informe en defensa de la paz y por la verdad. Te repito, no solo por el esclarecimiento y desglose de lo que ocurrió a nivel de violencia, sino por las recomendaciones, sobre todo el papel de la Defensoría. Entonces, yo siento que a estas alturas, José Vicente, estamos pasando a una nueva etapa. Yo creo que abril y mayo se pudiera, más allá de las fases que tuvo, una etapa que tuvo varias fases, ¿verdad? No voy a detallarlas porque sería otro programa, pero obviamente que abril y mayo estuvo asignado por la violencia, por el encono, por sacar a flote en muchísimos pasajes, yo diría, lo antivenezolano, porque el venezolano mayoritario, yo diría casi unánimemente, es pacifista, es familiar, le gusta la vecindad, la convivencia. Y yo creo que esa primera etapa, con sus diversas fases de violencia, de cualquier signo, está haciendo reflexionar a mucha gente. Yo lo siento así, lo percibo, lo percibo. ¿En qué sentido? En que ese no es el camino. El camino debe ser, obviamente, el debate, el diálogo, ganar a tus simpatizantes, convenciéndolo de una idea, de un proyecto, no por la vía, repito, sobrevenida, por ejemplo, como el secretario de la OEA propuso
acuérdate, en el mes de marzo. Él propuso una ruta que para mí fue equivocada y errática, porque ese no es el papel del secretario de la OEA. El papel del secretario de la OEA es ser un articulador, un amigo de todos, porque él está contratado por todos los estados y gobiernos que le pagan, por cierto. Claro. Él debe ser el amigo de todos, el interlocutor de todos, todos. Se ha comportado como un provocador. Entonces, fíjate, cuando él lanza aquel ultimátum, José Vicente, del cual también yo fui víctima, a mí se me dio un ultimátum de 3 días. Recuerda, dentro de toda esa campaña grosera contra el defensor del pueblo, hubo una donde se dijo, si en 3 días usted no hace esto que nosotros le decimos, aténgase a las consecuencias. Dios mío, o sea, hasta eso se llegó. Yo le dije, bueno, aquí los espero. Los esperé el 12 de abril con mi dignidad en alto del año 2002. Fui preso los días del golpe y sé lo que es un golpe fascista, sé lo que implica la violencia, porque la viví en la cuarta, decenas de veces que fui preso por el SEBIN, por la antigua DICIP y por el DIN. Hoy, con más razón, yo me sumo a que en esta segunda etapa de este ciclo venezolano del año 2017, tiene de manera exclusiva, José Vicente, que estar ganado al entendimiento, a la tolerancia, a los valores del diálogo entre personas que piensan diferente, a retomar una ruta, obviamente, constitucional, pacífica y electoral, que hay 2 grandes oportunidades, la constituyente, las elecciones de gobernador, y en el año 2018 es la oportunidad que nuestra Constitución establece, la tuya, la mía, la de todos, que es la de votar, en este caso, por una elección presidencial. Esa es una ruta que está allí, no aquella ruta que Almagro impuso sin éxito. En un mes debe haber elecciones anticipadas y después también lo dijo, qué extraño, el expresidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, calle, calle, calle hasta que caiga el gobierno. Eso no existe en esto. Entonces yo creo, y concluyo pues, que estoy convencido que esa parte hermosa del venezolano, esa parte humanista del venezolano, esa concordia que nos ha hecho incluso ser vecinos entre personas que piensan diferente, eso es así. Eso debe retomarse y estoy seguro se va a retomar. Y cuenten con el defensor del pueblo, cuenten con Tarek Lanza como ciudadano, no como presidente por ciudadano y los cargos estos que uno tiene, para esa ruta. Bueno. Yo me ofrezco de la mejor manera, con toda la mejor voluntad. Bueno. Muchas gracias. Te felicito, pues, muchas gracias. ¿Sabes? Gracias, gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Un calificado dirigente de la MUD, que últimamente ha tomado distancia del organismo coordinador de la oposición, manifestó en una reunión privada estar en desacuerdo con la manera como el organismo se ha involucrado en las acciones violentas de las últimas semanas. Mantiene el punto de vista de que esa actitud compromete el proyecto opositor, que de acuerdo a las encuestas está severamente cuestionado por la imagen que proyecta la MUD en el electorado. Sostiene que la MUD en las actuales circunstancias luce cautiva de los violentos y que no descarta que esta situación haga crisis internamente de seguir participando en esa política de calle. Opinión lúcida. Cuando en los medios de comunicación se hacen análisis serios, sin sesgos sospechosos, atendiendo a los dictados extraños, sino a la realidad, se impone la verdad. Es lo que ocurre con determinados medios de comunicación, por cierto, muy pocos, porque la mayoría está cartelizada, como el diario Página 12 de Buenos Aires. Una muestra de lo que indico. 2 puntos. En un texto titulado Encrucijada venezolana. La prueba histórica de Maduro se escribe lo siguiente. Comillas, la puesta en marcha el 1 de mayo de la idea de la constituyente comunal en Venezuela instaló una agenda política distinta al libreto de la violencia callejera y los muertos.
en un escenario de caos social, colapso del sistema político y asedio internacional, ese cambio tiene el mérito inicial de abrir un cauce para buscar una salida no violenta. El desequilibrio establecido desde el 19 de abril favorable a la oposición en la calle se movió a favor del gobierno, aunque sea en términos relativos. Esta es la tercera rebelión violenta entre 2013 y 2017. El lapso de gobierno de Maduro no es golpe ni guerra civil, solo porque no tienen capacidad militar. Si no, Venezuela sería Siria sin remedio. 37 periodistas han sido asesinados durante el mandato del actual presidente mexicano. El último, por ahora, es el brillante periodista Javier Valdés, líder en la lucha contra el narcotráfico y las mafias políticas. Sin embargo, esta masacre de periodistas, que forma parte de la agresión a la libertad de expresión, no merece consideración de ningún tipo, por la OEA y por el inefable Luis Almagro. Después de la intensa actividad de calle de la oposición y la manera como esa actividad se convirtió en terrorismo y que los líderes del movimiento fueron desplazados de la conducción por grupos ultrarradicales que han actuado en connivencia con elementos del AMPA, queda claro que el plan insurreccional destinado a provocar una explosión social fracasó. Esta conclusión siembra el pesimismo en las filas opositoras y genera desencanto. ¿Qué se plantea en el sector a partir de ahora? Recurrir a otras formas de lucha, extremar la violencia, emplear otro tipo de política enmarcada en la nueva realidad que se crea con la convocatoria por el presidente Nicolás Maduro de elecciones para la constituyente y la elección de gobernadores. Los más radicales consideran que la lucha es para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores, mientras que otro sector estima que el radicalismo conduce a que la oposición pierda espacios conquistados tras un largo esfuerzo. Lo que pudiéramos llamar el partido de los medios de comunicación, plantas de televisión, radioemisoras y prensa escrita, así como la cúpula de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Venezolana, constituyen el núcleo duro de la oposición, el que rechaza a fondo el diálogo, el que lideriza la línea de que todo se resuelve con el retiro de Maduro de la presidencia y el que impulsa las peores amenazas contra el chavismo. Tanto Enrique Capriles como Julio Borges han colgado en Facebook 2 oraciones a Nuestra Señora la Virgen María, inspiradas en la misma idea. La de Borges dice así, comillas, Día de María Auxiliadora, ella lo ha hecho todo. Cúbrenos con tu manto para que guíes nuestra lucha por la libertad de Venezuela. Amén. Cierra comillas. La oración de Capriles menciona incluso sus ejércitos y que los reciban en el cielo. Estas oraciones, junto con declaraciones sobre la muerte necesaria de chavistas en el país y en el exterior, significa que por la desesperación que los embarga, vienen con todo, la guerra civil o la intervención extranjera. Venezuela tiene experiencia sobre lo que significa mezclar la religión con la política y sacar las imágenes de los santos a la calle, como ya pasó durante los sucesos que precedieron y siguieron al 11 de abril del 2002, o también como pasó en España, en la etapa previa al estallido de la guerra civil que encabezó Francisco Franco, episodio en el cual participó activamente la Iglesia Católica Española apoyando el alzamiento fascista contra la República. En un análisis con carácter prospectivo de las acciones que constituyen amenazas para Venezuela en las próximas semanas, se arriba a las siguientes conclusiones. A. Se prevé un incremento de las declaraciones injerencistas por parte de funcionarios norteamericanos sobre la situación interna del país. Y se evidencia por estas declaraciones la ejecución de un plan de aislamiento de Venezuela. B. Está claro que el gobierno colombiano continuará realizando declaraciones injerencistas y hostiles
en contra de las medidas que actualmente implementa el presidente Nicolás Maduro. C. El gobierno de Guyana seguirá impulsando las acciones para impedir que se realicen avances significativos en el proceso de buenos oficios y a su vez lograr que el diferendo limítrofe Venezuela-Guyana sea elevado ante la Corte Internacional de Justicia. D. Se prevé la continuación de declaraciones de voceros internacionales a raíz de la convocatoria presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente. E. Incremento de las gestiones orientadas a consolidar el apoyo internacional requerido para invocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlas, Confidencial Reporte Especial. Ficha técnica, 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 10 al 24 de mayo 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de las actuales manifestaciones violentas y guarimbas? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumento de protesta? En desacuerdo, 81%. De acuerdo, 18%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted considera que los principales responsables y promotores de las manifestaciones violentas deberían ir presos como lo ha afirmado el presidente Maduro? ¿Sí o no? Sí, deben ir presos 74%. No deben ir presos 25%. No sabe, no contesta 3%. Pensando ahora en la actual situación que vive el país, ¿usted diría que con frecuencia siente rabia o furia por no poder cambiar las cosas, o más bien diría que está calmado y paciente esperando que la situación mejore? Calmado y paciente, 64%. Rabia o furia, 35%. No sabe, no contesta, 1%. Y con frecuencia usted siente miedo por lo que puede ocurrir en el país, o por el contrario, se siente confiado en que no ocurrirá nada malo. Confiado, 45%. Miedo, 54%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que la Asamblea Nacional Constituyente puede promover el diálogo entre todos los sectores del país? De acuerdo, 54%. En desacuerdo, 44%. No sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.